Que muchos usuarios tenemos que sufrir a menudo es la desinformación con que determinados sectores intentan captar, mejor dicho, la atención de un proyecto, por ejemplo. Los proyectos de ley. Cada proyecto de ley que presenta el gobierno o que se llega al Congreso de la Nación, generalmente es precedido por una discusión llena de falacias. ¿O me equivoco, amigos? Sí, es así. Bueno, hay un tema que se ha discutido y mucho en los medios de comunicación también, que tiene que ver con la presentación hace un tiempo ya de un proyecto de modificación de la ley antidiscriminación que ha llegado a la Cámara de Diputados, ha sido discutido en diferentes comisiones, está impulsado por el oficialismo, es decir, por el Frente para la Victoria, digamos, el bloque del Frente para la Victoria. ¿De qué trata este proyecto? O sea, digamos, ¿qué es lo interesante o lo que ha generado ciertas discusiones? Es porque se extiende hasta llegar a Internet. Hablamos de la discriminación en Internet. Hemos hablado mucho, o sea, a veces, por ejemplo, desde el bullying hasta el nivel de los comentarios, la virulencia de los comentarios en algunos casos. Bueno, esto se puede regular. Está bien, está mal, realmente, como algunos medios dicen, se está avanzando contra la libertad de expresión, pero esto tiene que tener una regulación. ¿Cómo se hace? Bueno, sobre esto entonces hablamos y vamos a escuchar a Javier Pallero, que es especialista justamente en derechos de Internet y también analista justamente de derechos sobre Internet. Claro. Lo que hace es establecer un par de medidas, de las cuales yo creo que hay dos que son buenas y otra que es demasiado amplia. Las que son buenas es una recomendación que le da a los sitios de Internet que alberguen comentarios de usuarios de incluir en sus términos y condiciones las previsiones de la ley, ¿no? Diciendo que en Argentina la discriminación está prohibida y que está prohibida basada en ciertos estándares. Y lo segundo es recomendar también que los proveedores de servicios de Internet que tengan, por ejemplo, como decía recién, un espacio para comentarios, no solamente pongan en sus términos y condiciones que esto existe, sino que también establezcan un mecanismo de denuncia para que la persona que vea un comentario ofensivo pueda hacer clic en un botón y denunciar eso. Cuando la ley le dice al sitio, bueno, vos tenés que mostrar que estas cosas son discriminatorias, refiere a un anexo, el anexo número 2 del proyecto, en el que se describe de una manera demasiado amplia qué contenidos pueden ser discriminatorios. Y básicamente dice que cualquier distinción hecha sobre casi cualquier característica entre personas es un contenido discriminatorio. Y al ser tan amplio, genera un problema de que casi cualquier cosa sería ilegal. Y el tercer pedacito del artículo 21, que es el más problemático, le ordena a los medios de prensa en línea que tienen que evitar que ese contenido discriminatorio se propague. El problema de las sanciones es que se ponen penas de prisión de 1 o 3 años. Si bien son delitos escarcelables, es una pena demasiado fuerte para cuestiones que tienen que ver con la expresión de ideas. Hay estándares internacionales, como por ejemplo los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siguen el que nosotros conocemos como Pacto de San José de Costa Rica, que protege el discurso, protege la libertad de expresión. Y dice que las excepciones que hay a la libertad de expresión tienen que ser unas que detalladamente explican la propaganda de la guerra, la pornografía infantil y la incitación y el discurso de odio que incite a la violencia. Entonces, una definición de discriminación tan amplia que limite la libertad de expresión de esta manera es a todas luces un exceso que no se corresponde con los estándares de derechos humanos. Y la manera de resolver esto, que es, por ejemplo, enviando a que los privados censuren y eviten que un contenido se propague, también va en contra de estándares internacionales. Porque los estándares internacionales de derechos humanos lo que piden es que tiene que ser un juez el que hace la decisión sobre qué contenido es discriminatorio y cuál no. Y los que van a estar obligados a dar de baja los contenidos son los intermediarios en Internet, que le llamamos, que son ¿quiénes? Las páginas que tienen habilitados unos mecanismos para hacer comentarios. Los ponen en una situación muy incómoda. Imagínate, una página chica, un blog de noticias de una radio de un pueblo, por ejemplo, no puede tener la capacidad legal para establecer si algo es legal o ilegal, y a veces tampoco el tiempo o el dinero, requiere de inversiones grandes en asesoría legal y en programación. Tendrían que tener en cuenta las particularidades que Internet tiene. Internet no es un mundo que no debe ser regulado, por el contrario, está muy regulado, pero también tienen que ser específicas y tienen que permitir que sigan funcionando ciertas cosas, como por ejemplo los comentarios en Internet. Entonces las soluciones tienen que estar pensadas
para que sean aplicables por todo el mundo. Ahí está entonces Javier Pallero. Hablábamos justamente con alguien que ha estudiado, se encargó de estudiar este tema y las problemáticas que tienen que ver con derecho e internet, ¿no es cierto? Es un tema bastante interesante porque, como decíamos antes, o sea, hay diferentes discursos que por ahí en los medios están circulando. Entonces, es interesante saber qué es lo que verdaderamente pasa, digamos, qué es lo que dice el proyecto y cómo se puede regular. Ahora, más allá de eso, si uno apela un poco, ¿no es cierto?, pensaba yo, no sé si decir al sentido común, muchas veces apelar al sentido común es erróneo, pero digo, yo creo que más de uno cuando ha leído comentarios se ha sentido un poco como algunos comentarios que son muy violentos, realmente dice, pero che, ¿cómo puede ser esto? Digamos, ¿cómo se puede dar, cómo se puede permitir, digamos, que alguien se pueda expresar de esa forma? Si bien se expresa, pero también está, digamos, insultando a muchas otras personas y también se oculta, ¿no?, a través de internet, porque no sabemos si esa persona es quien dice que es, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tener la posibilidad de atacar sin recibir, digamos, ningún tipo de regulación. Eso es la clave, la regulación. ¿Hasta qué punto vamos a regular no Internet? Hay quienes sostienen la idea que Internet es un espacio exento de regulación, lo cual desde lo discursivo puede ser cierto, pero que los hechos no es así. Sí, a mí me parece que poniendo un parangón o una comparación, uno cuando llama a un oyente a una radio y dice y graba un mensaje y dice tal persona es tal cosa y está discriminando o está estigmatizando a alguien, esa radio tiene la obligación de recortar ese mensaje y no transmitirlo tal cual está, porque si no está incurriendo en transmitir un mensaje que discrimina. En el caso de los portales web, de las páginas web, ya sea en blog que fuere, hay que ver cómo se hace para regular esto para que no sea censurador. ¿Y quién regula, no? ¿Y quién regula Porque ese eso? es el problema. Hay muchos a los cuales les da escozor que sea el propio Estado el que pone los límites. Y temen que el Estado recaiga en excesos a la hora de sancionar. Y eso es lo que les jode en algún punto, que el Estado regule. Pasa que a mí me parece que por un lado los medios jugaron muy fuerte diciendo el gobierno busca meterte preso si comentás algo en la web. Entonces ese título que tiraron los medios dominantes, hegemónicos, que están enfrentados claramente con el gobierno nacional, buscaron generar un miedo, un temor, una reacción de la gente diciendo wow, la dictadura, todos sabemos. Claro, pero sí. Quiero terminar un poquito la idea, pero bueno, la idea me parece que en general si entramos a fondo con el tema este, que es un proyecto que salió de una comisión de derechos humanos y que falta que sea tratado en otras comisiones del Congreso, implica que hay matices que también otros organismos de derechos humanos han criticado, pero que pueden sufrir modificaciones y ser una ley más adaptada a la realidad. Claro, eso voy a decir, por ejemplo, el caso del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que sabemos, digamos, que tiene, digamos, dentro de sus directivos, digamos, las personas que lo encabezan, digamos, son afines al gobierno nacional. Sin embargo, han realizado algunas críticas, como por ejemplo la vaguedad en algunas delimitaciones, en algunos términos que se utilizan para poder justamente delimitar la norma. Entonces, en esa vaguedad es donde ellos dicen, bueno, acá ponemos una señal de alarma porque deberíamos reverlo para justamente poder... Es que en eso hay coincidencia, hay que ser preciso. Exacto, hay que ser preciso, exactamente. El objeto de regulación tiene que ser preciso e incontrovertible.